pronto, para esta tertulia del lunes 29 de enero de 2024. Voy con los saludos formales. Martín Bueno, ¿cómo andas, Martín? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Romina? ¿Todo bien? Patricia González, ¿cómo andas, Pata? Buen día, buen regreso. Diego Irazábal, ¿cómo andas, Diego? ¿Todo bien? Buen día, todo bien, contento de estar con todos ustedes. Acá de los que estuvo al firme, ¿eh? Estado, Debo ¿verdad? decir, La gente que va a sacar adelante el país acá. Sí. Martín también participó, pero a distancia, ¿no? No, estuve aquí. Coincidimos allá? con Martín. Tenés razón, no dije nada, está bien, ¿El está primer bien. lunes de enero vinieron? Sí, ¿Acá? ¿Vivo en directo? Un ejemplo. Qué buena Un gente. ejemplo. Loco. El primer lunes de enero puede ser, sí. Y David Sí. también estuvo, le pasa ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora. Ya está, te Pero merecías sí, esas digamos. vacaciones. David Zuriarte, ¿cómo andas, David? ¿Todo bien? Bien. Bueno, vamos al primer tema que tenemos para discutir hoy. La Corte Internacional de Justicia exigió el viernes a Israel que impida cualquier acto de genocidio en la Franja de Gaza y permita la entrada de ayuda humanitaria al territorio palestino, escenario desde el 7 de octubre de una ofensiva militar contra Hamás. El máximo órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas, con sede en La Haya, no se pronunció por el momento sobre la cuestión de fondo planteada por Sudáfrica para determinar si las operaciones israelíes en Gaza se encuadran en la figura legal de un genocidio, un debate que puede llevar años. Pero sí consideró que la catastrófica situación humanitaria en ese territorio palestino podría deteriorarse más antes de que se conozca el final, por lo que exigió varias medidas de emergencia. Una de ellas es que urge a Israel a adoptar medidas inmediatas y eficaces para permitir el suministro de servicios básicos y de ayuda humanitaria en Gaza, donde, recuerda, el 85% de los cerca de 2.400.000 habitantes se convirtieron en desplazados internos desde el inicio de la guerra. En su fallo, la Corte Internacional de Justicia también pidió al Estado hebreo tomar las medidas para impedir actos contemplados por la Convención para la Prevención de Genocidios y castigar la incitación directa y pública a cometer genocidios. El tribunal emitió este dictamen en el marco del recurso de emergencia presentado en diciembre por Sudáfrica, que argumenta que Israel violó la Convención para la Prevención de Genocidios firmada en 1948 después del Holocausto. Bueno, ¿quién quiere empezar? ¿Empezamos por los hombres de derecho? ¿Quieren? ¿Sí? No hay problema. A ver, dale, David. Bueno, en realidad hay una etapa previa que fue muy importante, que fue la calificación del recurso. Es decir, Israel se opuso al recurso en sí, entendiendo que no era competente y que no correspondía que se juzgara sobre eso. Y la Corte le dijo, sí, hay elementos para presumir que efectivamente estamos frente a actos que pueden ser considerados genocidio. Entonces la Corte tiene competencia. Y esto es muy importante porque lo primero que resuelve es si podemos juzgar los actos de genocidio. Uh-huh. No dice que hay actos de genocidio, pero dice sí lo podemos juzgar. Y sí hay elementos para suponer que puede haber actos de genocidio. Entonces, de ahí es que sacan las seis medidas que son medidas cautelares. Y yo creo que es un fallo muy justo, aunque a Sudáfrica no le convenció del todo, pero es un fallo muy justo porque aunque no ordenó el cese al fuego, dice hay elementos y entonces, aunque no puedo evitar el conflicto bélico, hay que respetar el derecho humanitario, hay que asegurar que la población civil tenga las ayudas irrestrictas que se precisan. Y hay que evitar, y creo que es lo más importante, porque los genocidios se fundamentan en una convicción de que el otro deja de ser un ser humano, de que el otro es una cucaracha, de que el otro es un ratón, de que el otro es un enemigo que no merece ningún tipo de compasión ni de estima como ser humano. Y eso es lo que está haciendo hasta el propio Netanyahu, pero lo que han hecho muchos militares israelíes. Porque jamás son criminales, sí, son criminales. Ahora, los criminales se los atrapa y se los juzga, pero siguen siendo personas. A pesar de que no, siguen siendo personas. Y si un criminal se resguarda en un niño, no tengo que matar al niño para matar al criminal. Y esto es lo importante. Porque las acciones que ha llevado adelante, y lo voy a comparar con, aunque parezca increíble, con otra guerra de agresión que también tiene que ser condenada, que es la guerra de Rusia. No cabe duda
de que Rusia violó el derecho internacional. No cabe duda de que Putin merece ser juzgado. Ahora, lo cierto es que Rusia no ha hecho una campaña de bombardeo masivo indiscriminado sobre Kiev, como sí lo hizo Israel sobre Gaza. Lo cierto es que se ha mantenido dentro de algunos cánones, no digo todos, pero es muy difícil, pero no dijo vamos a eliminar a todos los ucranianos, porque Israel ha planteado prácticamente que todos los palestinos son el soporte de Hamás, y aunque lo sean, tampoco merecen esa destrucción civil. Acá han muerto niños, mujeres, en base a bombardeos masivos indiscriminados. Entonces, realmente creo que hay los elementos. Ahora, estuvo muy bien la Corte, porque dice, bueno, vamos a estudiar más adelante. Ahora, una de las cosas que le dice Israel también, es muy importante, no destruyan las pruebas. Ustedes tienen que ser transparentes en lo que hacen, ¿no? Hay que acordarse que los nazis lo primero que hicieron fue tratar de volar los campos de concentración. Entonces yo creo que el dictamen es justo, es importante y no se detiene acá. Estas son medidas cautelares. Espero que Israel las escuche. Martín. A ver, estuve viendo, el dictamen dice dos cosas que creo que nadie no puede estar de acuerdo, ¿no? Dar ayuda humanitaria a los civiles y evitar un genocidio. Eso parecería que es absolutamente cualquier ser humano va a estar de acuerdo. Creo que en realidad, si vamos a los grandes lineamientos, hasta el propio gobierno de Israel ha dicho que está intentando evitar la muerte de civiles. Después hay toda una discusión, pero el propio gobierno de Israel lo está haciendo. A mí lo que me pasa con estas cosas es que lo que siento es que todo está en el marco de una... Aparte, ya está obviamente la guerra durísima y horrible que está sucediendo en esa zona. Y después hay como una gran guerra general, mediática, de elementos, de interpretaciones que entra en juego y que uno se siente un poco de rehén de eso también. De no saber muy bien qué es qué, entender qué. Salió una noticia que tampoco... A ver, yo leí el fallo, me parece que da como... dos conceptos muy grandes, muy generales, que creo que nadie no puede estar de acuerdo y parece bien, y que Israel tiene que cumplirlo, por supuesto. No creo que Israel diga, no voy a cumplir con evitar un genocidio. Obviamente que tiene que hacer todos sus esfuerzos y obviamente que tiene que también hacer los esfuerzos para que los civiles no sufran. Y al mismo tiempo sale una noticia que también es horrible y que a uno le impacta, que funcionarios de la ONU eran parte, diríamos, de los terroristas que cometieron, funcionarios de la ONU fueron parte de los ataques y, diríamos, de los ataques, digamos, terroristas que iniciaron este conflicto. Entonces, se ve que el nivel de complejidad que tiene este conflicto es realmente muy, muy, muy grande. El nivel de complejidad que debe tener en el terreno. Uno está acá lejos leyendo titulares de diario, ¿no? En el terreno, el nivel de complejidad que debe tener para que... hoy estuve leyendo un poco más, profesores, digo todo supuestamente, porque en realidad es supuestamente profesores de la ONU que están allí dando ayuda humanitaria, en realidad son terroristas. Una locura absoluta. El nivel de complejidad que debe tener esto en el terreno para diferenciar una cosa de la otra y yo espero que encuentren rápidamente una solución a esto. A diferencia de la guerra de Ucrania con Rusia, que son dos países, diríamos, mucho más estables, tradicionales, aquellos muy complejos hasta por un tema de dimensiones. Es todo muy pequeño. Realmente, sobre el fallo en sí, las dos cosas fuertes del fallo, obviamente que no creo que nadie esté en desacuerdo, se tiene que cumplir, y sobre el conflicto, espero que se termine rápidamente. Y nada, y sin dejar de decir y reconocer, porque eso en toda la prensa, que hay el grupo Hamás es un grupo de personas que realmente nos desprecia a todos nosotros como civilización. Y me parece que eso hay que ponerlo arriba de la mesa. Ahí no hay medias tintas ahí. ¿Algún apunte más? A ver, la Corte Internacional de Justicia, recordemos, trata diferendos entre países, está en el medio de la ONU, y emite sentencias que son vinculantes e inapelables, pero claro,
carece de medidas para garantizar, ¿no?, su aplicación. Esto es enunciativo plenamente, ¿no? Y de ahí también algunos pronunciamientos. A ver, la Unión Europea pidió que el fallo se aplicara de manera plena, inmediata y efectiva. Estados Unidos pidió, recordemos, Estados Unidos, principal aliado de Israel, reiteró por su parte que las acusaciones de genocidio son infundadas, y el fallo se celebró por parte de Turquía, Irán, España y Qatar, Qatar como uno de los mediadores, ¿no?, que alberga la dirección de Hamás. Pata. Bueno, comparto la complejidad. Yo creo que nos pasa un poco a todos. Lees el fallo, todo lo que dice está bien, es poco, ¿no? Estamos en el medio de una guerra y no piden el alto al fuego. Capaz que soy yo la que no termina de interpretar por qué un organismo de la ONU no puede pedir un alto al fuego en el medio de una guerra, porque a mí me parece... Ni la liberación de los Ni rehenes. la liberación de los rehenes. Uh-huh. A mí me parece de orden. Entiendo que... Es que la guerra es un acto jurídico. La liberación de los rehenes la pidió, ¿eh? ¿Cómo? La liberación de los rehenes la pidió. Pero no un alto al fuego, no me acuerdo. Pero bueno, jurídicamente es más complicado. Jurídicamente es más complicado que dicen ustedes. La guerra es legal. La O sea, segunda más parte acá yo la lo guerra planteo, que está, no digamos, quiero- realizando no quiero Israel, interrumpir más allá de a Pato. cómo, las formas, todo eso, que vamos a ponerlo aparte, es legal. Bajo el derecho internacional, Israel puede hacer lo que está haciendo. Fue atacada de la manera que fue atacada en parte, y lo que está haciendo es autodefensa. Bueno, pero ese es el punto. Por el punto de la discusión, me parece que ese es el punto del debate. Sobre Si lo los que está rehenes, haciendo- sí, efectivamente pidió, ¿no? Claro, pero pidió la liberación. me parece que el punto del debate es si lo que está haciendo es autodefensa o esto es un poco más que defenderse, ¿no? Y me parece que lo que viene discutiendo el resto del mundo y lo que viene planteando el resto del mundo en el planteo del genocidio es que esto es mucho más que una defensa de lo que pasó el 7 de octubre. Entonces, y creo que no se ve por adelante y no se ve para adelante cuál es la salida del conflicto. No está planteada la salida del conflicto. Y está planteado de una manera muy clara, y eso es lo que también me llama la atención, porque me parece que es parte de la discusión y del debate que se está dando en relación a las pruebas del genocidio, ¿no? Al planteo que tiene Estados Unidos sobre que no hay prueba suficiente para el genocidio. Netanyahu dijo lo mismo, que eso no tenía sentido. Pero si vos estás matando a toda la población civil y no estás dejando entrar ayuda humanitaria, no hay muchas lecturas para hacer, ¿no? O sea, me parece que hay... Eso es lo que está en cuestión. Por eso, pero me parece que ese es el debate y la discusión política. Me parece no menor, además, que sea Sudáfrica quien hace el planteo, ¿no? Y hace un planteo, un país que vivió un proceso muy duro, ¿no? Y que tuvo un proceso de reconciliación nacional súper difícil y que requirió de una grandeza importante para salir de un proceso político que duró muchísimos años. Después creo que pasa un poco lo que decía Martín. Yo ayer leía las repercusiones de los líderes internacionales y decís, no sé, es imposible posicionarse, ¿viste? Porque yo creo que yo pienso... Todos hicieron una lectura según sus propios intereses, Claro, ¿no? pero según el interés político. A ver, yo realmente creo que hay un riesgo muy importante de genocidio. Y hay discursos genocidas. Hay discursos políticos que son genocidas. Que hay un acto de genocidio, bueno, yo no lo sé, lo dice Martín, yo estoy acá, pero creo que sí hay un problema muy importante en relación a eso. Y creo que nosotros, desde la perspectiva de lo que decía Dois, de la lectura de derechos humanos, que es súper importante, es considerar al otro. Si vos considerás al otro un ser humano con los mismos derechos plenos que vos, entonces deberías garantizar la vida de los otros, la alimentación, la salida de los espacios, ¿no? De los niños. Eso no está pasando. Y creo que eso es un hecho, ¿no? Vos haces referencia a uno de los argumentos, por ejemplo, que planteó Sudáfrica, que tenía que ver con las declaraciones del ministro de Defensa, Yoav Gallant, que dijo que Israel estaba luchando contra animales, por ejemplo. Bueno, pero eso es la deshumanización, ¿no? Lo decía David, la deshumanización es un gran primer paso para considerar que vos cuando estás... Esta disputa viene con las negritudes históricas y la abolición de la esclavitud, ¿no? Pero también ha sido con los judíos, ha sido la discusión con los judíos y el proceso nazi. O sea, vos considerás que el otro no es humano y eso te permite hacer cosas que son terribles, pero lo haces contra otro sujeto que no es un sujeto humano. Por tanto, todo lo que te cabe a vos no le cabe al otro. Y eso me parece que es la discusión sobre el genocidio. En el fondo, la discusión que estamos dando es esa. Y los relatos que vienen del gobierno son relatos que van en esa línea. Eso es condenable. Y sí, tendría que ser condenable por el sistema internacional, tiene que ser condenable por todos los países del mundo. Porque estamos en un momento bastante oscuro, deberíamos todos clarificar
que eso no se puede, porque me parece que también un poco lo que pasa, creo que ahí Daoiz hacía la diferencia entre las guerras locales y estas guerras que terminan siendo guerras mundiales. ¿Por qué? Porque todos tenemos que tener un posicionamiento sobre esto. Y después había una cosa que decía, voy a decir algo horrible y no me querría hacer cargo de esto, pero leí lo que dijo Milei sobre el crecimiento del antisemitismo y yo pienso lo mismo. Y me parece terrible. Y me parece que no son cosas contrapuestas. Y no estoy del lado de Milei jamás, en nada. No quiero estar de acuerdo en nada. Pero que hay un crecimiento del antisemitismo porque hay gente a la que le parece fácil decir los judíos tal... No, todos los judíos no. O sea, Netanyahu no representa a todos los judíos del mundo. Una cosa es Netanyahu en alianza con el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Que es la derecha, ¿no? Milei no representa a toda la Argentina y Netanyahu no representa a todo Israel y menos a todo el pueblo judío. Entonces, me parece que también está siendo difícil posicionarse desde perspectivas razonables que empiecen a mirar un camino, ¿no? Distinto. Tiene que haber el camino de un pacto posible, es un camino largo, pero no sé por dónde empieza. No está empezando por lo pronto. Diego. Sobre esto último venía diciendo, Pato, yo creo que por eso es importante que los que no somos judíos digamos en este momento también y con voz clara, yo estoy con Israel. Yo estoy del lado de Israel. Yo en una tertulia anterior que tuvimos que tratamos este tema, dije al empezar que yo era un fanático de Israel. No me quiero sentir representada por eso, ¿eh? Ok. Pero yo, pero yo sí quería decir que, como una persona que no soy judío, quiero decir que entiendo a los judíos en este momento, entiendo a Israel. A mí me parece que no. A ver, yo no puedo analizar esto como un conflicto entre dos países. No es un conflicto entre dos estados democráticos, entre dos países. Es un conflicto entre un estado con nuestros valores, un estado democrático, más allá del derechismo de Netanyahu, todo lo que quiera, pero es un estado democrático, donde el 20% de la población son árabes que pueden vivir con libertad, con derechos plenos, contra el terrorismo, contra terroristas que masacran, que no respetan la vida. Digo, el discurso de genocidio lo tiene Hamas, no lo tiene Israel. Israel, de hecho, le da oportunidades a los palestinos en su tierra. Ahora, el que está diciendo, por eso digo, genera más ruido un militar diciendo que hay que tratar a los de Gaza como animales, a los terroristas como animales, y no genera ruido los discursos permanentes de los de Hamas que vienen diciendo hace años y adoctrinando a sus niños de cómo hay que matar a los judíos, cómo hay que cuchillarlos, cómo hay que masacrarlos. Pero y lo dicen, y quieren el exterminio del pueblo judío y del Estado de Israel. Quieren que desaparezca, asociado con Hezbollah, con Irán, quieren que desaparezca el Estado de Israel. Entonces, para mí no es un conflicto entre dos estados. O sea, yo leí acá de la producción que nos mandó, parece que había un tuit de Petro. Lo que pasa ahí, lo que sucede ahí es que uno sobre el Estado de Israel puede tener ciertas expectativas y ciertas exigencias que no podés tener sobre un grupo absolutamente, digamos, despreciable como Hamas. Ahí no hay pero el que ninguna está en el expectativa. Tribunal de Justicia es Israel, al que llevamos al Tribunal de Justicia, que todos estamos condenando a Israel. Bueno, pero porque son los que gobiernan. A ver, pónganse los auriculares porque Daoiz está tratando yo quería decir una sola cosa y cierro con... Dale. Porque Petro, nos mandaron, la producción nos mandó, parece que hay un tuit de Petro que dice: lo que se impone es un cese al fuego para la liberación integral de los rehenes en ambas partes. ¿Sí? ¿Rehenes en ambas partes? ¿Cuáles son las...? Petro. Rehenes es los civiles, los trabajadores, los productores de un kibutz, familias, padres, abuelos, niños. Esos son unos rehenes. ¿Lo vamos a equiparar con los terroristas que están en las cárceles de Israel? ¿Pero vos crees que en Gaza son todos terroristas? A ver, ¿Vos crees que la gente que vive en Gaza son todos terroristas? Pero los que están en las cárceles de Israel están porque son por razones de terrorismo, por denuncias de terrorismo, no porque son civiles que los fueron a buscar, invadieron, pasaron la franja y se los llevaron porque se los querían llevar porque eran palestinos. De hecho, los palestinos pasan a Israel todos los días, trabajan, se operan en los hospitales de Israel. ¿Esa es la situación actual? No lo sé yo. Pero lo era hasta el 7 de octubre, que los palestinos pasaban todos los días a trabajar, había palestinos que trabajaban, hay palestinos que están en universidades, que son médicos, que se operan en los hospitales, que los curan de cáncer, que se benefician de las innovaciones de Israel. Por eso yo creo que esto es muy duro. También estoy de acuerdo, hay una tertulia muy buena, la de análisis internacional, que estaba Mercedes Ayagués, Bregner, Gustavo Calvo, no banalizar el término genocidio, en eso coincidían y yo coincido, no hay que banalizar el término genocidio. Daoiz, querías agregar algo vos a partir de lo que decía Diego, ¿no? A ver,
lo que es claro es que Hamás no es un país, ¿no? Y si vos tuviera que compararlo, es con los narcotraficantes. Vamos a compararlo con los narcotraficantes. Ahora, ¿qué hacemos con los narcotraficantes? ¿Los vamos a terminar? ¿Los vamos a torturar? ¿Los tenemos que asesinar sin juicio? Y además matamos también, y ya de paso, a la familia de los narcotraficantes para que no se conviertan en el futuro narcotraficantes, porque es lo que está planteando el militar, el ministro de Defensa de Israel. Y es en alguna medida lo que planteó Netanyahu. Acá vamos a bombardear hasta exterminar, y si los que mueren, además de los terroristas de Hamás, mueren los niños, las madres, los ancianos, no nos importa. Porque todos son solidariamente responsables de Hamás. Entonces, yo por supuesto que respaldo a Israel, y yo quiero que Israel exista, y creo que en el tema del alto el fuego, en realidad es muy difícil que la Corte diga vamos a hacer un alto el fuego si no hay un alto el fuego de la otra parte. Esas son lo que la Corte sí le puede exigir a Israel, y que no se lo tiene que exigir jamás porque son criminales. Es: ustedes son un sistema democrático, ustedes son un país, ustedes tienen valores de derechos humanos, respétenlos. Ustedes firmaron tratados de derechos humanos, ustedes están de acuerdo con que hay un derecho humanitario, ustedes fueron víctimas de genocidio, ¿van a hacer un genocidio con otros? Porque hay malos ahí. ¿Van a tratarlos a los palestinos como los trataron ustedes? ¿O tienen la obligación de respetar el derecho humanitario? Y no digo que no puedan hacer la guerra contra Hamás, tienen que hacer la guerra contra Hamás, pero los métodos de guerra tienen que respetar el derecho humanitario. Y eso es lo fundamental. Entonces, yo tengo que respetar a las víctimas civiles, tengo que respetar los hospitales, y si además dentro de un hospital hay algún terrorista que está herido, también lo tengo que respetar, aunque después lo tenga que juzgar. Y yo digo, y tampoco es tan cierto que los palestinos sean tratados en Israel sin discriminación, porque yo tengo elementos muy claros de que hay discriminación. Obviamente que Israel también precisa de los palestinos, porque los palestinos son los que hacen gran parte de los trabajos. Pero de lo que se ¿Los trata trabajos que no se te escuchó, David? De los trabajos de Israel. Y los palestinos viven también dentro de Israel. Israel tiene... Es decir, acá, obviamente, jamás son los criminales, y que jamás tenga actitudes, digamos, dignas de un genocidio, ¿sí? Y le vamos a responder. Yo digo, ¿qué hubiéramos hecho? ¿Qué tendrían que haber hecho, por ejemplo, las potencias aliadas? ¿Tratar a todos los alemanes de la misma forma que los alemanes trataron a los judíos? Porque son todos alemanes, y todos, en definitiva, fueron responsables de lo que hizo Hitler, ¿no? No. Pero yo quiero hacer un planteo sobre esto, porque vos haces una lectura que a mí me parece compleja, que es decir, Hamás no son todos los palestinos. Hamás, No, claro, todos los palestinos no están representados por Hamás, todos los judíos no están representados por Netanyahu, ¿no? Entonces, esa lectura, ¿no? ojo con ese planteo, ¿no? Porque me parece que son cosas distintas. Yo no creo que todo el pueblo de Palestina se represente por Hamás. Efectivamente no lo creo. No creo que además los políticos palestinos que están en Cisjordania, que son gente que ha intentado llevar adelante un proceso de gobierno, se represente por Hamás. No solo no lo creo, lo dicen explícitamente. Lo que pasa es que es imposible al resto escuchar eso, ¿no? La otra lectura, que es difícil, hay una lectura, yo por eso planteaba lo de Sudáfrica, hay una lectura desde la colonialidad y de la explicación del conflicto. El derecho a estar en el territorio de los palestinos es un derecho indiscutible, que está en discusión en este momento. Y es eso lo que ponen en discusión. Hubo una ocupación del territorio, sí, hubo un avance, no es la lógica de un Estado para dos naciones. Bueno, cómo se conforman y cómo se construyen, y creo que ese problema que tiene Medio Oriente, con una forma muy distinta, pasa en muchos otros lugares del mundo, cuando hay naciones con culturas distintas, con religiones distintas, con ideas distintas sobre cuál es el rumbo, ¿no?, que tiene que haber en los gobiernos y cómo gobernarse y cómo vivir, ¿no?, y cuáles son los mecanismos de vida con las poblaciones indígenas y las poblaciones originarias, no en América Latina, en Estados Unidos. Ha habido un debate importante sobre cuál es la reglamentación que se utiliza en este territorio según cómo vivís vos, con las reglas que vivís vos y con la religiosidad con la que vos vivís.
ese debate está abierto no solo ahí, en el resto del mundo, pero no podemos decir que hay una discusión y hay una guerra en condiciones de igualdad entre un grupo terrorista que obviamente no representa a todos los palestinos, es un grupo terrorista, y un Estado, como el Estado de Israel, que es un Estado millonario, respaldado por un Estado millonario como el de Estados Unidos. No podemos considerar que hay una guerra que está dándose en condiciones de igualdad. Esto me hace acordar cuando hablan de una respuesta desproporcionada. Es ¿no? una respuesta desproporcionada. Yo pregunto, ¿qué sería una respuesta proporcional entonces a lo del 7 de octubre? Cumplir con el derecho humanitario, o sea, Israel tiene capacidad... ¿Qué? Pero ¿a vos te parece que el derecho humanitario lo podemos...? ¿Pero qué sería una respuesta proporcional a lo que pasó el 7 de octubre? Ahora, ustedes ven, o sea, no estamos diciendo que los palestinos son terroristas, pero entonces no ahora lo digamos. descubren... No, pero, a ver, es verdad también que muchos civiles, porque todos vimos en las imágenes, esto no empezó el 7 de octubre, antes acuchillaban a 3 gurises, secuestraban a 3 jóvenes en Israel, y la población, como si fuera Plaza Independencia, salían a festejar y a repartir dulces y la gente se servía... ¿Vos creés que en Palestina no pasan cosas así? Pero no lo sé yo. Pero eso, no sé, salvo que esté muy deformado. Pero yo creo que es así. Esto es tan grave todo lo que ha sucedido en esa zona, que a mí me da la sensación que las instituciones, las estructuras, los casilleros que tenemos, tanto jurídicos como culturales y mentales, crujen ante tanto horror. Todo cruje. ¿Tá? Entonces es muy difícil, yo esto ya lo dije y lo voy a decir, es muy difícil racionalmente llegar a una decisión o a una posición acabada, porque todo cruje. Ante ese dilema, yo hago algo que capaz que es muy mediocre, que es, bueno, mira, yo tengo el pueblo judío, ¿por qué? Porque son amigos míos. ¿Tá? Y espero que les vaya bien y espero que se hagan adelante en esto, porque después yo no creo en nada. O sea, no creo en nada de ningún lado. O sea, es todo tan complejo. O sea, me cuesta creer en todas las cosas. Pero el horror fue tan grande, porque convengamos que es una cosa tener objetivos militares. Las guerras son horribles. Cualquier guerra es horrible. Pero lo que decía, Putin tenía objetivos militares. O primordialmente militares, con un montón de, diríamos, daños colaterales, como cualquier guerra. Ahora, lo que pasó con Hamas y Israel fue objetivos civiles. Fueron a matar civiles, a secuestrar civiles. Entre Hamas totalmente, e Israel, ¿no? Absolutamente. Bueno, yo creo que sí. No te niego que ahora capaz que alguna... pero siempre Israel atacó objetivos militares, con consecuencias civiles, obviamente. No. Pero Hamas siempre atacó objetivos civiles. Pónganse los auriculares para escuchar a Davis. Cuando declaró la guerra, Hamas atacó indiscriminadamente. Por algo bombardearon hospitales, bombardearon escuelas. Y el argumento, porque los hospitales fabrican los cohetes. Los hospitales porque... Bueno, pero... Claro. A ver, y la red de túneles. Pero a ver, de acuerdo al derecho humanitario, si jamás pone un arsenal al lado de un hospital, bueno, pero vos no vas a matar a los niños del hospital para liquidar el arsenal. Yo vuelvo a decir, es horrible lo que hizo Hamas, es espantoso lo que hizo Hamas. Es criminal lo que hizo Hamas. Ahora, es criminal lo que hicieron los japoneses con los chinos. Es criminal lo que hicieron los alemanes con los rusos y con los judíos. Ahora, ¿y qué vamos a hacer? Volver a tirar una bomba atómica como hizo Estados Unidos. Hoy está prohibido. Lo que pasa es que hay un tema de fondo. Hay un tema de fondo que pasó con los famosos los pogromes que le llamaban, cuando también hacían las masacres a judíos en el 1800, después el Holocausto, es decir, y como dice Pilar Raola, todos los judíos tienen grabado en la piel la posibilidad de que algún día los maten por el solo hecho de ser judíos. Entonces, hay un fundamentalismo islámico que hoy el hereje son los judíos, mañana podemos ser los cristianos de Sudamérica. O sea, esa es lo que está de fondo en esto, y me parece que no lo estamos dimensionando, y es lo que a mí me preocupa. Que no tiene costo para los palestinos ser además, palestinos ahora en cualquier parte del mundo? Y para los judíos lo tiene hace Está bien, pero siglos. Yo te estoy preguntando otra cosa. Estoy diciendo si ser palestino en este momento en Israel no tiene costo de vida y no te pueden matar solo por el hecho de ser palestino. Y no es eso lo que está pasando. No, yo creo que... yo creo que sí. Un palestino puede andar por todo el mundo, me parece un poco más confiado que un judío que hoy por hoy no sabe si sube un avión, va a un aeropuerto y lo quieren linchar. Los judíos van a los aeropuertos de cualquier parte del mundo y lo quieren linchar, ya ha pasado. O sea,
Es tremendo, por eso, pero digo, y no podemos equiparar las cosas. Yo digo, los judíos, los de Israel hoy, el ejército de Israel no está haciendo en Gaza lo que los nazis hicieron con los judíos. No están haciendo eso. Hay una guerra, pero no hay una actitud de entrar a Gaza a hacer lo que los nazis hicieron con los... Por eso estamos banalizando hasta el término del holocausto, de los genocidios, como decían acá en la tertulia Brezhner y este otro hombre que ahora Leo Pero Darío. si yo te prohíbo, yo creo que hay mucho de eso. A mí me preocupa el tema de fondo, por eso, bueno, voy en esa línea y ya creo que no tenemos mucho más para avanzar.